Soberano Señor, te damos gracias por todas tus obras maravillosas. Gracias por lo que estás haciendo en cada persona. Y Señor, por lo que harás en cada uno de los que escucha este programa. Coloca tu mano sobre quienes están allí en la hermosa ciudad de Tuluá, quienes se han congregado allí en este día domingo, sobre Aldemar Mosquera y sobre su familia. Coloca tu mano de poder y de gracia y trae una bendición sobrenatural. Señor, gracias por obrar en todos nuestros imposibles, porque todos los que creemos en ti sabemos que tú, Señor, estás atento a nuestras dificultades, a nuestras angustias, para bendecirnos, y nos hablas en tu palabra y encuentras en nosotros corazones sensibles para creer a tu palabra, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por guiarnos. Gracias porque esperamos con tu ayuda en comenzar una semana de éxitos, de bendiciones. Colocamos en tus manos esta próxima semana, la última semana del mes de enero, la mitad del mes de enero y parte del comienzo del mes de febrero. Lo colocamos en tus manos y pedimos que nos bendigas de una manera especial en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué agradable poder estar con cada uno de ustedes. Bueno, tuvimos un corte eléctrico, pero por la gracia y la misericordia de Dios continuamos con nuestro programa y esperamos que cada uno de ustedes pueda compartir. Recuerde que el link es ICC Cuadrangular El Shaddai Armenia y que nos encuentra también en YouTube con el mismo nombre, ICC Cuadrangular El Shaddai Armenia. Así que le esperamos y queremos que el Dios del cielo le bendiga, le ayude de manera especial y usted pueda ser una personita muy bendecida. Un abrazo a los hermanos, a las personas que se congregaron allí en la iglesia de Tuluá. Que Dios les bendiga de manera muy especial. Que la gloria del Dios del cielo se extienda sobre usted, sobre su vida de manera especial. Damos honor y gloria a nuestro Dios. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros al WhatsApp 315-458-9562. Encontrará información de nuestras sedes en el barrio Popular, barrio Providencia de Armenia, en la ciudad de Calarcá, en la ciudad de Montenegro y también allí en la hermosa ciudad de Tuluá, donde estaremos deseosos, agradecidos a Dios de poder colaborar, de poder ayudarle en conocer al Dios del cielo, en saber de Él. Bueno, iniciamos nuestro programa con las preguntas. Este es nuestro programa Biblia Abierta y estaremos atentos a las diferentes preguntas pertinentes que son razonables y que esperamos poder contestar con la palabra poderosa de Dios. Buenas tardes para todos. Bueno, la primera pregunta al programa Biblia Abierta, el primero del 2024, tiene que ver con las primicias. Entonces el pastor va a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de las primicias? Y dar un ejemplo claro de cómo dar una primicia bíblica. Bueno, las primicias fueron una figura que estableció Dios en la ley y su propósito está en Éxodo, el libro de Éxodo, que es el libro de la salida, está en el libro de Deuteronomio, que es el libro de la repetición de la ley. Y tiene 3 puntos básicos en lo espiritual. En primer lugar, es el reconocimiento en fe de que Dios es el que nos ha dado la provisión, es la muestra de una convicción de fe en la protección de Dios y es una expresión de gratitud.
Para el pueblo judío era una obligación. Para nosotros en el Nuevo Testamento no es una obligación, pero es una oportunidad de tener la misma expresión, fe en que Dios es el que nos ha dado la provisión, en que Dios nos protege, y gratitud a Dios por esa provisión y por esa protección. Igual que todas las ofrendas que nos muestra el Nuevo Testamento, no es tanto la obligación, no es el hacerlo como alguien dijo, obligado, es el hacerlo con gratitud en el corazón. Los pastores tenemos que enseñar, pero tiene que mostrarse una diferencia entre lo que es enseñar y lo que es presionar, o lo que es mucho más allá, obligar. Nosotros abrimos la palabra y es igual a todo lo de la fe. Cuando una persona escucha el Evangelio, el Señor Jesucristo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La persona tiene la facultad de abrir su puerta o de cerrarla. El cristiano, como todos los seres humanos, desea ver la bendición, desea ver la protección y la prosperidad abundante. Y una muestra de esa seguridad es el dar sus primicias. Miremos por favor en Deuteronomio, tal vez el pasaje más amplio en este tema está en Deuteronomio, que para los estudiosos de la Biblia es una repetición de la ley. Deuteronomio en el capítulo 26 es uno de los pasajes que nos muestra acerca de la forma de dar las primicias. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias, de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Si usted tiene una Biblia, le animo a que siga leyendo los versículos. Entonces, era una expresión de decirle a Dios: Señor, he tomado posesión de la tierra que me has dado. Este es el fruto, estos son primicias, los primeros frutos. Los cristianos lo aplican por fe, repito, como un propósito de protección, de gracia, de gratitud, de permitir que la gloria de Dios venga sobre lo nuestro. Y en esas condiciones no se puede hacer obligado. Yo puedo enseñarlo, yo puedo mostrar en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, pero no puedo obligarlo. ¿Recuerda una historia famosa en el libro de los Hechos? Dice que un hombre llamado Bernabé, un hombre de Dios, con su corazón tocado, conmovido, parece un hombre bendecido, próspero, pero él vio que había llegado al pueblo de Dios mucha gente necesitada. Y él entonces tomó unos bienes que tenía y los llevó y los puso
no en las manos de la gente, en la mano de los apóstoles para que ellos hicieran misericordia, para que hicieran la obra de Dios. Entonces hubo una pareja que vio la alegría que causó esto y entonces tomaron la decisión: vamos a mostrarnos generosos. Pero se metió la ponzoña, se metió la cizaña en sus corazones y parece, según la escritura, que hubo un diálogo familiar y pensaron: no podemos arruinarnos, pero tenemos que dar. Mire eso, no dijeron queremos dar, dijeron tenemos que dar, para que nos alaben también a nosotros. Entonces se pusieron de acuerdo, tomaron una parte la guardaron y otra parte la tomaron, y el pecado de ellos no fue dar una pequeña parte, el pecado de ellos fue decir: esto es todo lo que tenemos, lo estamos dando todo, y lo llevaron al apóstol Pedro y a los apóstoles. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, tomó al hombre y le dijo: ¿es verdad que está dando todo? Y él dijo: sí, lo hemos dado todo. Él dijo: no, estás mintiendo, y estás mintiendo no a los hombres sino a Dios. Y el hombre cayó muerto. Luego entró su esposa y él le dijo: ¿es verdad que vendieron su heredad en tanto, su propiedad? Y ella dijo: sí. Él le dijo: no es así. ¿Por qué te has puesto de acuerdo con tu esposo en mentir? No has mentido a Dios sino a los hombres sino a Dios. Ahí vienen los que sacaron el cadáver de tu esposo y ahora sacarán el tuyo. Y ella también murió. Eso ya no ocurre hoy. Lo segundo, en el aspecto físico, pero sí en la muerte espiritual. En abrir el espectro de la ruina, de la escasez, de, como dice otro texto de la Biblia, de tener un saco roto por no ser honestos. ¿Sabe qué le dice el apóstol Pedro? ¿Por qué mintieron a Dios? La heredad era de ustedes. Si querían, podían conservarla, no era pecado conservarla. ¿Cuál fue el pecado? Mentir. Entonces yo diría a quien hace la pregunta, no sé quién es, pero yo le diría: ora a Dios. Si te convences que Dios es el que te ha bendecido y que merece los primeros frutos de lo que sea, de tu trabajo, de tu negocio, de tu empresa, dalo con todo el corazón y con toda la alegría. Si tienes temor, si tienes desconfianza, este servidor no te obligará, porque sé que si lo haces de forma obligada, no será tu bendición. No será tu bendición. Y yo quiero que sea tu bendición. Que Dios abra, como dice su palabra, las ventanas de los cielos y traiga bendición sobre tu vida hasta que sobre y abunde. La primicia es una de las ofrendas, permítame decirlo así, que dan, ofrenda especial, que dan los hombres y las mujeres de Dios por gratitud, como muestra de fe y como seguridad de la protección. Así que le animo a que lo haga si nace en su corazón. Espero haber contestado la pregunta. Pastor, por dar un ejemplo de la primicia, digamos, de alguien que tiene un sembrado o de alguien que gana quincenal. Por ejemplo, la pregunta se enfoca en que la persona gana quincenal, entonces obviamente esa persona tiene necesidad. Ella dice: si es la primicia y yo me gano el mínimo y me dan la mitad quincenal, ¿lo doy todo o doy una parte? Si es la primicia, yo he conocido casos. Yo he conocido casos y eso ya tiene que ser de acuerdo. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 9 que cada uno siembre conforme desea cosechar.
Yo he conocido gente que dice, mi primicia, por ejemplo, en un negocio es la primer venta que yo haga. Y conocí a alguien que decía, mi primer venta fue algo que Dios, qué pena decir eso, que Dios merece, una venta pequeña. Pero a veces me decía y yo tenía que decirle, yo no te estoy obligando a eso. Es tu anhelo, es tu fe. A veces decía, uy, hoy sí la primera venta fue grande, me toca. No, el principio de la primicia es la gratitud, la convicción de fe de que Dios nos está bendiciendo. Entonces he conocido personas que dan el primer día de sueldo. He conocido personas que dan el primer mes de sueldo. Entonces no hay un legalismo. Un legalismo tiene que ser así. El legalismo es conforme lo propongas en tu corazón. Pero primicia es el primer fruto. Yo recuerdo una señora en el campo. Ella sacó una camada de cochinitos o cerditos. Y entonces, algunas veces a los animales les da un mal que en ese tiempo no sé cómo llamar ahora, y en ese lugar se llamaba mal de tierra, era una infección en las pezuñas, ¿no? Y entonces ella dijo, escogió el más feo de todos, el más enfermo, y dijo, este es las primicias para Dios. Y yo no fue una persona de la iglesia, y le dijo, esta es la primicia para Dios de esta camada. La persona oró, dedicaron esa camada a Dios y ella dio a costa, sabiendo que había esa infección, el animal más feo. Todos los demás se pusieron feos, la mayoría se murieron y el que se puso muy bonito fue ese. Entonces ella después decía, hermano, ¿será que usted me permite cambiar este que es el más bonito por otra vez el más feo? Entonces le dijimos, haga como quiera, pero dése cuenta que usted no me está ofreciendo a mí. Ni su asunto es conmigo, su asunto es con Dios. Si no es de fe, si no es de gratitud, no vale la pena hacerlo. Así que tómelo, el primer fruto, como usted lo ponga en su corazón, el primer día, la primer quincena, el primer mes, el primer negocio, la primer venta, el primer fruto. Pero tiene que estar en su corazón. No sé si está bien la ilustración. Sí, amén. Sí, amén, ya quedó más claro. Bueno. La segunda pregunta dice, ¿cómo debo hacer cuando una persona conoce de Dios, pero quiere ser agradecida con otra persona de otra iglesia? Yo imagino que eso se refiere a darle dádivas, ofrendas o ayudas. ¿Cómo hacer? La pregunta es confusa. En alguna ocasión, una persona de nuestra iglesia que Dios ha bendecido, que gana un excelente sueldo, estaba predicando y entonces se acercó asustada esa personita, asombrada, y me dijo, pastor, fulana me quiere dar una ofrenda. Entonces yo le dije, sea humilde y recíbasela. Usted no la necesita, pero la Biblia dice que lo que se da a un siervo de Dios, aunque sea un vaso de agua en su nombre, tiene su recompensa. Pero la Biblia nos dice a nosotros que hagamos bien a los pobres, a los que no nos pueden devolver, que hagamos bien hasta a nuestros enemigos, no por miedo, no por sensibilidad, sino por espiritualidad, porque les damos y Dios les da la oportunidad de arrepentirse, y si no se arrepienten hay una mayor condenación para ellos.
¿Cuánto más si yo puedo dar una ofrenda? No me ubico bien si es que yo la recibo. Si alguien me la quiere dar a mí, yo la recibo aunque no la necesite, porque no puedo privar a esa persona de una bendición. Pero si soy yo el que la quiero dar, entonces primero tengo que aplicar esto tan sencillo que está en Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5. Es una verdad que a muchas personas en este tiempo moderno les molesta. Primera de Timoteo capítulo 5. Voy a referirme a la parte pura y luego al apéndice. La parte pura está en Primera de Timoteo en el capítulo 5 y está en el versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es conocido que hay muchos que dicen que ni las ofrendas ni los diezmos son bíblicos, que no se den en la iglesia, que se den a la gente pobre. Y algunos dicen, yo soy la persona pobre, deme ese diezmo, esa ofrenda a mí. Jesús de Nazaret, y eso lo explicamos en otra clase, en otra pregunta hace algún tiempo, hizo una gran diferencia entre los pobres y él. Y dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre. Entonces una cosa es lo que damos para Dios y otra lo que damos al necesitado. Si yo en mi casa, en la iglesia donde Dios me ha puesto, no ayudo, no ofrendo, no diezmo, y quiero dar a los de afuera, así sean creyentes, mire, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por otra parte, la Biblia también dice que las personas que tienen viudas, o huérfanos, o padres o madres, deben de aprender a ser responsables. En este mismo pasaje, versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En primer lugar, las personas deben de aprender a corresponder a los ancianos, a los padres, a las madres, a los que dependen de ellos, porque eso molestaba a Jesús. La Biblia dice que los fariseos de la época le decían a sus padres, yo estoy comprometido con una ofrenda para Dios, por eso no puedo ayudarle a usted. Y él dice, por su tradición invalidaron la palabra de Dios y olvidaron, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien sobre la tierra. Entonces habría que definir, si hay una persona que yo quiero bendecir y he cumplido con mi iglesia, no peco porque aún debo de dar al necesitado, debo de dar al enemigo mío, a un hermano en la fe, pero sí debo de cuidarme con esa modernidad de personas que no quieren cumplir con sus familiares y creen que es la iglesia la que tiene la responsabilidad que ellos no quieren asumir. Aquí dice, aprendan a honrar a sus padres, a su propia familia, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Claro que yo puedo ayudar a una persona de otra iglesia. Este servidor lo hace. Yo lo hago, pero primeramente está mi familia, mi casa espiritual. Dios les bendiga, espero haber contestado la pregunta.
La segunda pregunta tiene que La ver, tercera. ve la tercera pregunta, sí, perdón. Dice, ¿cómo puedo hablar a mi familia bajo la dirección de Dios y la palabra? Yo me imagino que es como alejando su propio razonamiento a las decisiones o actitudes. Bueno, hay mucha tela para cortar allí. ¿Cómo hablar a mi familia? Primero, no es una regla, pero sí es un principio que se da muchas veces. Recuerde que Jesús de Nazaret no fue muy creído en su propia casa. Sus hermanos hacían burla de él. Su familia, excepto su mamá y su padre, que guardaban lo que pasaba con él en su corazón, sus hermanos creían que él estaba loco. La gente de su vecindario le decían, ¿por qué no hace los milagros que hemos oído que hace por allá en otras ciudades? Y él decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Eso no nos quita la responsabilidad y la obligación de pedir a Dios sabiduría, pero de reprimir los sentimientos familiares, de poder superar las rencillas familiares, los pleitos familiares, y colocar por encima de esa rencilla, de esos pleitos, la fe en Dios. Dios está interesado no en que la gente cambie de religión. Dios no quiere que la gente cambie de religión y se cambie de iglesia y se vaya para otra iglesia. Dios quiere que la gente abra su corazón y le permitan a Él ser el Señor y el Salvador de sus vidas. Y Él toca a cada persona. Entonces yo tengo que liberarme. Por ahí en primera o segunda de Pedro dice que una esposa gana a su esposo incrédulo y le añade que la conducta, el buen trato, la cordialidad, eso es terrible porque en familia a veces hay las asperezas, hay los resentimientos. Sin embargo, pudiésemos echar mano, después de tener cuidado con las asperezas, con los pleitos familiares, con las posiciones familiares, podríamos echar mano de Lucas capítulo 12, porque también se puede aplicar. San Lucas capítulo 12 es un consejo del Señor, pero recuerden que para las esposas, y se aplica a los hijos y a los padres, y así como a las esposas, es el testimonio. Donde dice que las esposas ganan al esposo sin palabra. San Lucas capítulo 12 es un texto que podemos tomar. San Lucas capítulo 12. Las esposas pueden ganar al esposo que no cree sin palabras, pero podemos, después de superar ese tema, mirar San Lucas capítulo 12, el versículo 11 y 12. Dicen: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Entonces yo puedo echar mano a esto, pero no puedo olvidar Primera de Pedro, el capítulo 3. Y es un texto que usted puede leer con mucha calma. Esto es especialmente importante, repito, no solo para las esposas, sino para la familia, hermanos, padres, hijos. Estoy buscando Primera de Pedro, capítulo 3, aquí en mi Biblia, y ya lo encontré. Primera de Pedro capítulo 3 dice, la segunda parte del versículo 1, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
considerando su conducta casta y respetuosa. Usted sigue leyendo, no lo quiero leer porque no quiero que se enfoque solo a la esposa, pero habla del respeto, habla del espíritu afable, o sea, de no mostrarse enfadado, incómodo. La acusación que se nos hace a los cristianos es que cuando una persona nos rechaza enseguida nos enojamos, y a veces es un enojo acertado porque nos incomoda que hagan lo malo. Pero aunque nos incomode, tenemos que orar a Dios y no admitir el pecado, pero mostrarnos amables con la persona, afables, dice apacibles. Y algo otra de las cualidades es el respeto. Así que el testimonio no es solamente que usted diga yo soy cristiano por encima de lo que sea, sino que su conducta sea respetuosa, amable, humilde. Y entonces ahora sí, podemos echar mano de Lucas capítulo 2 y decir: Espíritu Santo, dime la palabra que debo de dar. Mi finalidad es que mi familia entienda lo que yo entendí, que necesita a Cristo como su Señor y su Salvador. No nos quedemos, aunque es un gran logro, en que vaya a la iglesia. Muy bueno, porque en la iglesia la palabra de Dios se hace firme, se hace clara, el Espíritu Santo nos toca. Pero no nos conformemos con que vayan a la iglesia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la palabra para que ellos entiendan que hay que abrir el corazón y recibir al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Quiero invitarles a orar. Tal vez hay muchas dificultades y yo sé que mi hermana, mi hermano, a veces cuando se incomoda con la familia, no es porque los odia, es porque quiere que su familia camine con Dios. Pero que Dios te bendiga, que tú sepas marcar la línea entre lo que es admitir, consentir el pecado y mostrar resentimiento, malestar, incomodidad con la persona. Recuerda, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes malignas de maldad en las regiones celestes. Demonios que toman la actitud suya y la siembran en el corazón de su hija, de su hijo, de su esposa, de su esposo, y le dicen: miren lo amargada que hay. Usted no está amargado, usted está en cierta forma es dolido, dolida, porque ve que la actitud es de desprecio, la actitud es errada en cuanto a las cosas de Dios. Pero pídele a Dios que te dé un espíritu afable, que puedas hacer, dije, la diferencia entre tener una actitud permisiva y una actitud de ofensa. Y Dios es bueno. La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pide a Dios y Dios la da abundantemente y sin reproche. Te animo para orar. Soberano Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por cada uno de mis queridos hermanos y hermanas en la fe. Tú sabes cuánto anhelamos que nuestra familia te conozca y cuántas veces nos hemos equivocado porque nos duele la indiferencia, la necedad, la soberbia. Pero te ruego que nos ayudes a mantener el respeto, la afabilidad, la conducta, la palabra amigable, y que podamos hacer la diferencia entre ser permisivos y entre ser ofensivos. Danos las palabras, toca los corazones de nuestros familiares
y llévalos a conocerte como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Recuerda, mi amado hermano, que hemos iniciado nuestras labores. Usted puede comunicarse al 315-458-9562 y recibirá los horarios de nuestras actividades en la sede del barrio Providencia, sede del barrio Popular en Armenia, en la hermosa ciudad de Tuluá, en la calle 12B, 25A86 del barrio La Graciela, en Montenegro, en el barrio La Pista, y en Calarcá, donde estamos haciendo la obra a través de nuestra querida pastora y el equipo juvenil. Dios les bendiga, una buena noche para ustedes. Los espero en su programa La Hora de Poder, Suldemaida Radio 106.9, 5 a 6 de la mañana. Un abrazo y bendiciones. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar donde solo tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Yo sé que muero sin ti, yo muero. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tu bebé. Disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Mientras la tormenta pasaba, a mí nadie la mano me daba. Los vi como todos se rieron, yo los vi como se burlaban. Era tú el que a mí me abrazaba y mi lágrima se llevaba. Cuando solo ver tu mirada, yo sentía como me sanaba. Y sentí algo dentro de mí que no te lo puedo explicar. De verdad fue diferente, algo sobrenatural. Y esa paz, esta paz. Otra dimensión, sentí la presión de cómo me transformó el corazón. No tuve otra opción, cambió mi canción. En mi relación no tengo religión. La sangre de Cristo corre por mis venas. Derrama tu vino, mi copa se llena. Paró la tormenta, mi cielo no truena. Pusiste en mi playlist una música nueva. Mi tormenta, me libraste de la prueba. Te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera. Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Llévame a un lugar donde solo tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Siempre has estado ahí, siempre has estado ahí.
incomparable, amor inagotable. Siempre has estado ahí, llamándome, amándome. Siempre estás. Tú me viste. Tú me libraste de la prueba. Tú me libraste de la prueba. Secaste mi lágrima y me levantaste. Conmigo te quedaste, nunca te apartaste. Este corazón de piedra lo transformaste. Sé que terminará la